vamos a calcular la profundidad en metros. Esta regla está dividida en 10 partes, 110, 120, me da la corriente a así unos 145 metros de profundidad estaría esta corriente de agua. Así que aquí tenemos la posibilidad de hacer un pozo, lo que pasa es que no sería muy rentable por el poco caudal que da. La palabra noria se deriva directamente del árabe naura. Define todo tipo de aparatos con ruedas destinados a la elevación de agua. Al parecer, este término alude al chirrido que produce la rueda al girar. La noria más sencilla es la de sangre, es decir, aquella que utiliza la fuerza de los animales para mover la rueda y elevar el agua desde un pozo. En Marruecos aún se pueden encontrar norias de sangre similares a las de época andalusí. Esta máquina consta de una rueda vertical de madera con arcaduces o recipientes para recoger agua y luego verterla. La rueda es movida por una serie de engranajes gracias a la fuerza de una caballería. Mientras la noria de sangre pudo ser introducida en la península ibérica por los árabes desde Siria, la noria de corriente era ya conocida en época romana. El sabio Isidoro, de época visigoda, describió estos ingenios a los que seguramente vio funcionar en el Guadalquivir. Una de estas grandes ruedas se conserva todavía en Córdoba, la antigua capital andalusí. Las norias de corriente son ruedas verticales, sin engranajes, situadas en ríos o canales y accionadas por la fuerza del agua. Se trata pues de máquinas mecánicamente muy sencillas, pero de gran tamaño, como esta de Abarán, localidad murciana cercana a Cieza. Estos aparatos son denominados también aceñas o ñoras. La noria de Alcantarilla es por sus dimensiones un monumento de ingeniería hidráulica. Las grandes aceñas solían ir asociadas a obras importantes como presas, jardines o, al igual que en este caso, a grandes regadíos como la huerta murciana. El Museo Hidráulico de Murcia es una institución creada para dar a conocer los distintos mecanismos que son movidos por la fuerza del agua. Junto a restos de viejas norias y molinos centenarios, se pueden contemplar interesantes maquetas de ingenios hidráulicos de época andalusí. Estas máquinas no solo se empleaban para tareas agrícolas, también cumplían funciones industriales. El batán, para tundir tejidos, era una de ellas. Esta maqueta que vemos es una reproducción de un batán medieval. La palabra con que se le denomina parece provenir del término árabe batana, que significa golpear. Esta misma técnica fue perfeccionada y aplicada a otras tareas, como por ejemplo picar esparto. La máquina hidráulica de uso industrial por excelencia es el molino. En esta maqueta se aprecia un molino flotante similar a los que en época andalusí aprovechaban la fuerza de la corriente del río mediante una rueda vertical. Se sabe de la existencia de molinos que flotaban sobre barcazas en el río Guadalquivir ya por el siglo X. Pero el sistema que se ha utilizado más habitualmente es el molino de rodezno. El rodezno es una rueda vertical sumergida en el agua.
La corriente hidráulica llega hasta ella desde cierta altura y al moverla hace que gire un eje o árbol, el cual a su vez hace funcionar las piedras que muelen el cereal. Los viejos molinos hidráulicos han caído en total desuso en España. Superados por nuevas maquinarias, el viejo molino de agua sobrevive a duras penas en algunas zonas de Marruecos. El progreso también ha irrumpido en las labores agrícolas de cosecha y transporte, pero no ha conseguido relegar al olvido el antiguísimo sistema de riegos vigente desde la aparición de la agricultura. Los trazados de las acequias que regaban los campos de Al-Ándalus siguen siendo los mismos en la actualidad. Así ocurre en la localidad granadina de Alendín. Luis Fernández, acequiero de Alendín, es el encargado de distribuir el agua entre los regantes. En época andalusí existían una serie de normas para repartir el agua y personas que, como Luis, tenían encomendado el reparto. Cuando alguien incumplía esas normas, se acudía a un funcionario llamado Sahib as-Sakia. De este término árabe se ha derivado la palabra castellana zabacequia, pues la institución fue conservada por los conquistadores cristianos. En algunas zonas, la regulación de las normas de riego era ejercida directamente por la comunidad, sin que mediara funcionario alguno. Estas instituciones comunitarias pueden ser el precedente de las actuales comunidades de regantes. En tiempos de Al-Ándalus, el reparto hidráulico se realizaba según dos criterios. Uno era el tiempo que duraba el riego, el otro la cantidad de agua empleada. Para regular la duración del riego se empleaba un sistema de turnos con periodos de tiempo limitado. Las medidas utilizadas por los hispano-musulmanes fueron introducidas por los árabes llegados del Yemen. Sin embargo, existía otro sistema de reparto, utilizando lo que se llama tandas, es decir, cantidades de agua. Este era, al parecer, el método empleado en Lietor, una localidad de Albacete, que conserva un conjunto de 5 albercas que fueron creadas para este uso en época andalusí. Diego Moreno era el guarda de la huerta de Lietor hasta su jubilación. Nadie como él conoce estos parajes. Mediante estas albercas se repartía el agua. Para fijar las diferentes medidas se utilizaba un bastón con muescas. También se podían pintar marcas en las paredes de la alberca. Estas gradaciones variaban según la estación del año. El Islam ha tenido siempre en el agua un espejo en el que reflejarse. La ha convertido en símbolo de pureza. La ha venerado porque es una civilización surgida allí donde escaseaba, en el desierto. Ha saciado su sed, regado sus cultivos o movido sus máquinas. La ha considerado una presencia indispensable y convertido en inspiración para sus realizaciones artísticas. En suma, el agua ocupa un lugar esencial dentro de la civilización musulmana.